Amigos, les animo que abran la escritura en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21 en adelante. A manera de introducción, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son los que lo instruyen? ¿Quiénes son sus referentes que usted tiene? Hay gente que tiene sus seguidores, o sea, sigue a personas que tienen muchos seguidores. Esos son mis referentes. Eh, es muy importante uno tener un, diríamos, guía espiritual, tener una persona aquí en la tierra que es consejero, que es un pastor, que es un maestro, personas que lo ayudan a uno. A través de la historia, el Señor, uno descubre a través de la historia de la fe que el Señor no dejó solo a su pueblo. El Señor siempre mandó pastores, líderes, referentes que guiaron el pueblo. Vinieron los patriarcas, vinieron después los líderes espirituales de la talla de Moisés, de Josué. El Señor levantó jueces, levantó reyes, profetas, levantó después apóstoles, levantó pastores, porque el Señor siempre buscó cuidarnos, pastorearnos, protegernos como ovejas de los lobos y de los falsos maestros. Entonces la fe a través de la historia siempre fue ejercida dentro del contexto de una comunidad, de grupo, de un rebaño. Ninguno de nosotros podemos estar aislados y el Señor en su propósito, Él siempre creó una comunidad y la comunidad no tiene que ser lo mega que hemos hablado, son dos o tres. Es una comunidad con el Espíritu Santo y la Trinidad, pues si somos dos o tres seríamos seis. Entonces, pero ahí el Señor coloca pastores, líderes espirituales que nos ayuden a nosotros y que nos guíen, que tengan una palabra profética, una palabra de dirección y de pastoreo para nosotros. Entonces somos como soldados, combatimos juntos, guerreamos juntos y, y no podemos estar nosotros aislados de tener alguien a quien responder, alguien con quien yo oro, con quien que representa una autoridad espiritual para mi vida. Los días van a ser cada vez más difíciles, todos lo sabemos, y uno está solo, totalmente aislado, sin tener un maestro, un guía, un referente, una persona que ore por uno, o dos o tres que nos acompañen en oración. Es muy complicado ejercer y mantener la fe en tiempos difíciles en esa forma. Israel tuvo una bendición muy grande y es que en un momento de mucha crisis para ellos, para la nación, donde no había liderazgo y estaban en una crisis muy grande de pastoreo, el Señor levanta un profeta de la talla de Samuel. Y Samuel llega a ser una gran bendición para la nación, un referente, un hombre que los guió, que los pastoreó, que les dio palabra y les mostró el consejo de Dios. Y Samuel entonces en un momento dado le dice al pueblo estas palabras en Primera de Samuel capítulo 12, versículo 22 en adelante. El pueblo está preocupado porque ellos han pecado pidiendo un rey. Y el profeta les dijo que eso no le gustaba al Señor. Entonces ellos están preocupados por las consecuencias que eso va a traer. Pero ahí es donde viene la importancia de una palabra profética, de un maestro, en tiempo de una crisis, en tiempo de una angustia. Bueno, ¿cómo manejo esto? Tiempo de juicio, seguramente que Dios podría haber desatado sobre la nación, pero viene una palabra y él le dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo,
por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Samuel fue una gran bendición porque Samuel tenía al menos dos vertientes, dos características fundamentales que uno debe de buscar en tener un guía espiritual, o seguir o escuchar a alguien. Él tenía la primera marca distintiva, es que era un hombre de oración y la palabra. Él tenía ese binomio. Era un hombre muy centrado en la escritura. El Señor lo levantó como profeta, como vidente para la nación. Y el Señor dijo que respaldaba totalmente sus palabras. No había una palabra que él dijera que el Señor no la respaldaba. Yo pienso que uno tener la bendición de un maestro, de un profeta, de una persona que está centrado en la escritura, que es sólido en la palabra, que te instruye correctamente en el camino y tiene una palabra radical de parte de Dios, que no la mutila, que no la sesga, no es una palabra que la da con ciertos intereses por ciertos auditorios o que está preocupado de no ofenderte o no decirte lo que Dios mandó que hablara. Entonces eso es una gran bendición. Yo he tenido la bendición de tener maestros que me han guiado, que me guiaron con buena palabra, que me instruyeron, que me dieron buen consejo de Dios. Si usted logra tener un individuo, una persona un maestro espiritual, que tiene celo por la palabra y que te guía y te instruye en el camino correcto, que no mutila la escritura, que no la edita la palabra, sino que te dice el mensaje como debe de ser, es una bendición. Eso es un regalo grande de Dios, porque algo de lo que el Señor encontró en los maestros de Israel, en todo este mundo religioso que Él encontró, es que muchos de ellos Él los llamó son ciegos, guía de ciegos, son falsos maestros, son hipócritas, mutilan la escritura. Y Pablo fue tan celoso, la iglesia fue tan celosa por esos falsos maestros. Y Pablo por eso alertó tanto, por ejemplo, en la comunidad de Éfeso, que él invirtió tanto tiempo solidificando y estructurando esa comunidad. Cuando él se fue a despedir de ellos, le dijo: sean cuidadosos, velen por ustedes y por el rebaño, porque de ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Hoy mucha gente, tristemente uno los escucha y dice: bueno, ¿quién es su referente? Y uno dice: ese es su referente. Ay, Señor, es entregar mi alma a una persona que me puede llevar al infierno. Y hay personas que no tienen discernimiento, no les importa qué dice la persona, que está diciendo herejías, que está diciendo barbaridades, que no son fieles al texto, pero que usan el texto para manipular a las personas y los guían y los siguen a ellos. Es sumamente peligroso. Pero Samuel tuvo esa bendición, que fue un hombre centrado en la palabra y amó la escritura, amó la palabra del Señor, escuchó, fue fiel a la palabra y la dijo como era. Y cuando le tuvo que decir al rey Saúl y decirle que se había rebelado con Dios, él lo dijo, el mensaje lo dijo como lo tenía que decir. Y así eran los profetas fieles en aquella época. No importaba si fuera el rey, pero tenía que decirle lo que el Señor le había dicho.
y que el Señor había desechado su reino. Le había pesado al Señor haberlo puesto por rey. Muchos de nosotros, si tenemos oportunidad de hablarle a un poderoso, a alguien que tiene influencia o tiene dinero, vamos a ser cuidadosos de no darle la palabra, por no ofenderlo, por no perder dinero en la iglesia o por cualquier razón no le vamos a decir lo que le tenemos que decir. Entonces así eran los profetas fieles en aquella época. Ellos decían lo que tenían que decir. Y Jeremías tuvo que ir a la cárcel por confrontar los reyes en aquella época por haberse apartado de la palabra del Señor. Entonces me pregunto es, ¿usted a quién escucha? ¿A quién sigue? Hay personas que viven de canal en canal, de predicador en predicador, no tienen discernimiento, no saben a quién escuchan, no les importa si tienen una doctrina sana, una interpretación correcta de la Escritura. Es increíble escuchar hoy predicadores que no abren ni la Escritura y cuentan historias, contadores de fábulas, como dice segunda de Timoteo. Contadores de fábulas entretienen, hacen reír al pueblo, aplauden, salen felices, son positivistas, la gente está emocionada. Dice, esos son sus directores espirituales, esos son sus guías. Cuando venga el tiempo de la crisis, de la tormenta, ¿cómo va a estar sustentada su fe? Dejándose guiar por individuos así. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, así como Samuel fue una bendición para la nación, o así usted debe considerar una bendición muy grande, tener quien le instruya y le dé una palabra sana y correcta, y que si usted está escuchando sea una palabra sana, una palabra que no está editada ni mutilada, como decían en la iglesia primitiva. Pero Samuel tenía otra vertiente también hermosa, que era un hombre de oración. Y él consideraba, dice así, que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cuando yo he considerado un pecado no orar por el rebaño, orar por el pueblo, orar por los hermanos, orar por la familia, orar por los hijos, cuando he considerado un pecado de dejar de rogar y de clamar a Dios. Muy pocos hombres uno encuentra o mujeres que son de oración, que uno diga, qué bueno ir donde este hermano, porque ora, porque es un intercesor, es una intercesora, porque vive una vida postrada delante de Dios. Son muy pocos. Haga un ejercicio cuando usted tiene una crisis espiritual, una crisis muy grande en su vida y usted quiere buscar con quién orar o buscar a alguien que sea referente para la oración. Muy poquitos hay hoy en día que uno pueda decir, esta persona sé que ora, sé que vive postrado su vida delante de Dios. Y esto a mí me impactó porque yo sí creo que una forma de uno acompañar a un discípulo, una comunidad que uno ama, es que ora por la comunidad. Uno ora por el rebaño, uno dobla rodillas todos los días por esa comunidad, por ese rebaño, por esos hermanos. Entonces, la iglesia primitiva, los apóstoles tenían ese binomio, palabra y oración. Eso era la vertiente que los caracterizaba a ellos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que más resalta en tu vida? ¿Qué más lo que resalta hoy en las comunidades? Palabra y oración. Eso es la vertiente fundamental de ellos. Sólidos en la palabra, sólidos en la oración. Levantar comunidades así, o tener líderes espirituales así, que se mueven en ese binomio, eso es un regalo. Es más, uno sabe cuando un predicador tiene ese binomio, que uno sabe que tiene una fuerza espiritual grande, pero también tiene solidez en la palabra
conocimiento de la Escritura. Tengo unos poquitos que son referentes para mi vida en esto, y yo digo, Señor, qué regalo para mi vida tener personas que puedan ser referentes para mi vida en la palabra y la oración. Un profeta así, profeta en un lugar, en una familia, en una comunidad, se vuelven referentes para consultarlos, se vuelven en lugares donde uno quiere ir a orar. Yo me he hecho mi propio examen, Señor. ¿Será que yo puedo ser un referente en esta área, en mi propio hogar, con mis hijos, con mi familia? Un hombre que tiene palabra, pero que ora por los hijos, que ora por la esposa, que ora por la familia, que vive una vida postrada delante de Dios. No sé si usted pueda llegar a tener, usted puede llegar a ser un referente para la gente en esta bendición. Pero Samuel tenía una tercera virtud que es muy difícil hoy en día encontrar en los maestros, en los líderes espirituales de hoy. Uno puede llegar aún a encontrar individuos o profetas o maestros o pastores que tienen estas dos vertientes, pero muy pocos pasan el examen en la tercera característica que él tenía, que para mí me impacta demasiado. Cuando él ya está anciano, él convoca al pueblo y a los líderes y les hace una evaluación de su vida. Y les expone cómo fue su vida y su comportamiento. Y le dice en el capítulo 12, versículo 2, ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas. O sea, dice, ya aquí está Saúl, yo ya soy viejo y lleno de canas. Pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo lo restituiré. Imagínese usted una persona ya terminar sus días y hacer una evaluación y exponerse a que lo evalúen. Le digan, mire, he amado la avaricia, he tomado plata prestada y no he pagado, he abusado del poder tomando dinero ajeno, he robado dentro de la comunidad. Atestiguen, y si yo he robado a alguien, y si alguien levanta la mano que yo he abusado del dinero, he abusado de las ofrendas, de los diezmos, yo he hecho de esto un negocio, si yo he explotado al pueblo, pues voy a restituirlo. Y como digo, muy poquitos referentes hoy en día en la integridad de las finanzas, que mantengan una vida íntegra, que no vayan detrás de la avaricia, que no abusen del poder económico y que no hagan de eso un negocio, que no exploten a la gente. Es muy triste que en estos días me decía alguien, fui a una iglesia y me vieron el carro y después me abordaron para pedirme una plata prestada. Y dijo, mira, yo vengo por primera vez y el pastor me está pidiendo plata prestada. Esto pues es muy incómodo. Entonces, tristemente hoy en día muchos de los ministerios se han vuelto unos fortines económicos, una cueva de ladrones, como el Señor lo ha dicho. Y se abusa de la gente, se va detrás del dinero. Y Samuel fue un referente en esto para el pueblo, un hombre de la palabra, un hombre de oración y un hombre de integridad en las finanzas. Muy poquitos hoy en día uno puede encontrar ahí. Si usted ve como las grandes empresas y negocios hoy en día, esas grandes corporaciones que se han levantado, edificios y todo a nombre del pastor,
a nombre de la familia pastoral. Son dueños de eso y toman las ofrendas del pueblo para volverse millonarios, y todo es en nombre de la bendición del Señor, como Dios me ha bendecido, como Dios me ha multiplicado. Y Samuel pudo haberlo hecho, porque en aquella época la gente no iba a consultar al profeta si no le llevaba una ofrenda. Eso era parte de ellos. Ellos buscaban, iban al profeta, pero le llevaban una ofrenda. Y no es decir que los profetas, los pastores, los maestros no sean reconocidos, que no se les provea para sus necesidades, que hay que cuidarlos, que hay que bendecirlos y apoyarlos. Eso es una responsabilidad del pueblo que tiene con los que ejercemos el ministerio, con los que buscamos hacer el bien para la gente. Pero esa responsabilidad del pueblo de cuidarlos, pero es responsabilidad de nosotros los pastores, los profetas, los predicadores, de no usar del ministerio y no hacer de las iglesias una cueva de ladrones, lugares para explotar, para ir detrás de la gente, del dinero de la gente y para enriquecernos a costillas del pueblo. El Señor conoce los corazones de las personas y sabe si en uno hay avaricia, si en uno hay deshonestidad, si hemos tomado plata de la gente, si hemos abusado de la gente y no hemos pagado. Tristemente, por eso mucha gente hoy se decepciona del Evangelio y pierde la fe, porque esto se ha vuelto unas empresas multinacionales, unas empresas del dinero. Que Dios nos guarde, nos ayude a todos nosotros y nos ayude a mantener una integridad en nuestra vida, integridad en el mensaje, integridad en nuestra vida personal. Pecamos y fallamos como todos los seres humanos, pero nos arrepentimos y buscamos ser mejores, es tener un mensaje que sea respaldado con nuestras vidas en integridad. Que el Señor te bendiga levantando buenos profetas y buenos maestros, y bendiga tu vida teniendo buena dirección y buen consejo. Aquí en la emisora tratamos de ser íntegros en el mensaje, en la palabra. No abusamos de la gente pidiéndoles que pacten, que siembren, que den. Si oramos que el Señor levante personas que sean también generosos y ayuden a mantener la obra del Señor acá y a los siervos, pero no buscamos ni amamos la avaricia. Que Dios te bendiga con buenos maestros, con buenos consejeros. Cuídate de que los ciegos te estén guiando y te puedan llevar al abismo. Que si tienes un buen maestro, un buen profeta, un buen líder espiritual, que tenga estas tres vertientes, ora por ellos y cuídalos, porque son un regalo, un tesoro del Señor. Padre, yo pido por tus hijos que han escuchado esta palabra, que Señor, tú los bendigas con buenos maestros y buenos consejeros. Guárdanos a nosotros, Señor, aquí en la emisora, guarda nuestras vidas. Hemos fallado, hemos pecado, Señor, tantas veces. Pedimos que nos ayude, Señor, a mantener nuestra integridad y nuestra fidelidad a la palabra y no dejarnos guiar ni irnos detrás de la avaricia, ni dejarnos guiar por falsos maestros. Guía a tus hijos, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Necesitamos personas que nos den una palabra que venga de Dios, que nos oriente, que nos ayude en medio de tanta confusión, de tantos falsos maestros y de tiempos tan difíciles, Señor. Padre, danos el regalo de tener a aquellos que oran por nosotros, el regalo de aquellos que nos instruyen en el camino, que son buenos consejeros, que nos pastorean, que nos den la palabra como debe de ser. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.